Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la Asociación Atlántica Española por su invitación y muchas gracias a mi muy buen amigo y antiguo y buen colaborador Eduardo Serra por sus palabras, por sus muy amables palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de esta casa, Comisión Nacional de Mercados y Competencias, José María Martín Quemada, por alojarnos aquí. Muchas gracias también a la alcaldesa de Madrid por estar aquí presente y a los exministros y a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos esta tarde. Me han explicado, yo esta casa la conocí hace muchos años cuando estaba dedicado a otros menesteres, y me han explicado un poquito sucintamente su historia. Y me han explicado que esta sala donde estamos ahora era la antigua sala de baile de este palacio, que era un palacio, el viejo palacio de los marqueses de Urquijo. Y aquí era donde se bailaba y se cantaba, se supone. Y me ha venido a la memoria pues, una anécdota que cuenta el expresidente, que contaba el presidente Ronald Reagan en uno de sus libros, que decía que en Hollywood, cuando ya no puedes ni cantar ni bailar, lo que te invitan es a hacer discursos. No creo que sea esa la intención de esta invitación, porque todavía estoy para cantar y bailar, pero voy a aprovechar la oportunidad para hacer un discurso. Por lo tanto, no hay música, no hay orquesta, no hay bailarines, pero por lo menos vais a intentar mantener el ritmo adecuado a algo y a un tema que realmente merece la pena e interesa. A estas alturas yo estoy seguro que ninguno de ustedes se sorprenderá si les confieso que soy un atlantista convencido. Y como atlantista convencido, un atlantista con razones. Razones fundadas y numerosas que quisiera exponer brevemente ante todos ustedes, ordenadas a los efectos de esta intervención en 4 tipos diferentes de argumentos o de razones, aunque complementarios. Razones personales, históricas, políticas y económicas. En primer lugar, tengo razones personales para ser atlantista, razones incluso biográficas y familiares, pero sobre todo razones como español y como europeo. España es atlántica desde que esta categoría surge como realidad histórica y como concepto de política exterior. Y Europa también lo es, entre otras cosas, porque Europa no se puede comprender sin España. El Atlántico, desde que las naves portuguesas y españolas se aventuraran en sus aguas en el siglo XV, ha dejado una huella indeleble en lo que hoy somos los europeos en general y los españoles en particular. El Atlántico confiere profundidad a nuestra proyección exterior, singulariza nuestra posición en Europa y afirma la potencia cultural del español. En el Atlántico encontramos oportunidades y forjamos compromisos estratégicos. España, en el mundo atlántico, es algo más que una referencia. Es origen y destino, modelo e interlocutor fiable. Hace exactamente una semana tuve el honor de entregar el premio Faes de la Libertad a Enrique Krauze. En su extraordinario discurso, el escritor mexicano insistió en que los españoles no olvidáramos lo que denominó pacto de civilidad que España hizo consigo misma y que fue el catalizador del cambio democrático en América Latina. Lo que España hace, llega e influye al otro lado del Atlántico hasta el punto de inspirar transformaciones profundas porque existe un camino abierto desde hace siglos por el que la vida española y americana fluye con naturalidad en ambos sentidos. Si se quiere, en ambos hemisferios, en la feliz expresión de nuestra primera Constitución. No solo soy atlantista por una suerte de opción biográfica o de inclinación histórica, lo soy también porque participo personalmente en una cultura política y cívica, liberal y democrática, que defiendo activamente y que no considero
ni equivalente ni intercambiable con cualquier otra. Soy, como a veces se ha dicho, de los que creen que no hay culturas mejores que otras, pero también de los que creen que hay culturas peores que otras. La nuestra residencia en el ámbito atlántico una comunidad de principios que europeos y americanos compartimos como fondo común sobre el que proyectamos nuestra diversidad. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de libertad personal y Estado de Derecho, de economía de mercado, de democracia representativa, de sociedad civil, de igualdad entre hombre y mujer, de protección de la dignidad personal, de pluralismo político y social. Mi convicción atlantista es el resultado de mi adhesión consciente, razonada, a un modelo de civilización. Y es también al mismo tiempo, y especialmente en momentos como lo que vivimos, el producto de una posición anclada en el máximo realismo. Un realismo que una y otra vez me lleva a la necesidad de preservar y reforzar los lazos entre el nuevo y el viejo mundo, algo que, naturalmente, ni excluye ni tiene que excluir lazos distintos. En segundo lugar, como les decía, tengo razones históricas para el atlantismo. Y quisiera recordar algo que en ocasiones se olvida, algo que especialmente tendemos a olvidar los europeos. Cuando se contempla la secuencia histórica de la última posguerra mundial en Europa, se suele pasar por alto un hecho que a mi juicio es muy importante y muy revelador. Ese hecho es que la reconstrucción social, económica y política de los Estados europeos y la fundación misma de la Unión Europea fueron posibles al amparo de la seguridad que proporcionaron primero la presencia norteamericana y luego la Alianza Atlántica. Las nuevas constituciones democráticas de los Estados europeos se elaboraron exactamente dentro de ese contexto. Y su reconstrucción fue posible solo dentro de ese contexto. Y, por supuesto, las comunidades europeas, primero en 1951 y luego en 1957, se crearon dentro de ese contexto y por el empuje político que nació en ese contexto. Primero fue la seguridad. Más tarde la seguridad hizo posible la reconstrucción y finalmente la seguridad y la reconstrucción hicieron posible la cooperación y el progreso. Y creo que esta es una enseñanza histórica fundamental que debemos tener presente, porque las fechas siempre importan mucho cuando se trata de situar las causas y los efectos de las decisiones políticas. 1957 es posterior a 1949, es decir, la Unión Europea sigue a la Alianza Atlántica y no al revés. La Alianza permitió la supervivencia en Europa de los principios y de las instituciones que hacen posible la libertad. Principios e instituciones sobre, como he dicho, se levantaron los Estados europeos después de la guerra y que estaban todavía vivos porque alguien los mantuvo vivos. La Alianza fue quien lo hizo, con evidente protagonismo norteamericano. Y ella fue también la que hizo posible, décadas después, el derrumbe del muro de Berlín. Perder de vista la relación histórica entre nuestro atlantismo y nuestra libertad, entre nuestro atlantismo y nuestro bienestar, es un grave error de perspectiva que creo que estamos pagando ya desde hace algunos años. Porque a mi juicio existe una relación entre nuestros problemas como españoles y como europeos y la debilidad que atraviesa la relación atlántica. Y no creo exagerar si afirmo, también hoy, en 2014, que el vínculo atlántico ha sido, es y seguirá siendo
el mejor instrumento para procurar la seguridad, la prosperidad y el éxito de nuestras sociedades. Y que es precisamente este vínculo lo que puede evitar los choques culturales que algunos vaticinan e impedir que se cumplan las peores profecías de inestabilidad global. La alianza entre ambas orillas del Atlántico permitió derrotar al nazismo en 1945, así como debilitar y, en último término, derrotar a la Unión Soviética entre 1989 y 1991. Pero la victoria de Occidente en la Guerra Fría abocó a un decenio unipolar estadounidense y de aparente fin de la historia, que, sin embargo, los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001 desmintieron. Hoy, transcurridos más de 13 años desde la destrucción de las Torres Gemelas, y pese a los éxitos indudables en la lucha contra los inductores de aquella acción criminal, contra sus autores materiales y sus cómplices, el mundo sigue siendo inestable y da la impresión de que la multipolaridad se suma al desorden. Esa combinación no es exactamente la que nos dio seguridad ni progreso, más bien al contrario. La amenaza yihadista salafista se ha visto reactivada dramáticamente en Siria y en Irak, lo cual obliga a Occidente a dar una respuesta eficaz y contundente para atajarla y, en último término, para neutralizarla. Y esa respuesta tiene que ser históricamente coherente con nuestros éxitos y debe evitar reproducir nuestros errores. España ha sido importante cuando su posición atlántica ha sido fuerte, y España, al igual que Europa, ha sido débil cuando esa relación ha sido débil. La historia nos está aconsejando el camino a seguir, y a mi juicio atender las enseñanzas de la historia siempre es una decisión sabia y provechosa. Por estas razones me parece necesario que los documentos y los análisis destinados a fijar la posición exterior de España aborden el atlantismo como una única pieza de la política exterior, una pieza que no puede fragmentarse en zonas o en áreas geográficas sin que eso suponga una pérdida sensible. Una descripción de los problemas de alcance atlántico conduce a una propuesta política de alcance atlántico, y una descomposición de los problemas atlánticos en áreas o zonas geográficas llevará a respuestas incompletas o a respuestas sin efectividad. España necesita una política atlántica porque atlántica es la dimensión de nuestros problemas y, sobre todo, porque atlántica es la dimensión de las soluciones que reclama. Atlántica es nuestra mejor historia y atlánticas son nuestras mejores oportunidades. En tercer lugar, quiero referirme a las razones políticas del atlantismo. Es cierto que existe un empuje que tiende a desplazar el centro de gravedad de la política mundial desde el Atlántico hacia el Pacífico. Pero frente a eso cabe decir al menos dos cosas, o por lo menos yo voy a decir dos cosas. Lo primero es que ni mucho menos se trata de un proceso inevitable. Y lo segundo es que, puesto que no nos conviene como españoles y como europeos, debemos hacer lo posible para evitarlo. Y eso significa, en mi opinión, trabajar para fortalecer el vínculo atlántico. La relación transatlántica, para ser nuevamente fecunda, debe ser replanteada y vigorizada. Durante demasiado tiempo nosotros, los europeos y los norteamericanos, especialmente los europeos, llevados por la autocomplacencia, permitimos que nuestro liderazgo a nivel global entrase en una crisis que es a la vez de identidad y de debilitamiento. Y esto se está dejando notar. La guerra civil siria, que dura ya casi 4 años, ha propiciado la reactivación y el crecimiento del terrorismo en la región de Oriente Medio.
El autoproclamado como Estado Islámico se ha valido de los más despiadados procedimientos para conquistar vastos territorios en el norte y en el este de Siria, como en el oeste y en el norte de Irak. En Irak, el yihadismo había sido vencido y derrotado en 2008 merced a la determinación del pueblo iraquí, el incremento del contingente y compromiso de tropas estadounidenses y el apoyo prestado por las tribus suníes hartas de la violencia y crueldad de la entonces denominada Al-Qaeda en Irak. Los errores e insuficiencias de la postintervención fueron corregidos con éxito. Tanto que cuando un nuevo presidente llegó a la Casa Blanca, consideró que la situación era lo suficientemente estable como para anticipar la retirada de las tropas americanas de Irak. Pero como ha afirmado un gran atlantista, John Elliott, e hispanista, el pasado tiene un modo inquietante de regresar para trastornar el presente. Y cuando se echa la historia a la fuerza por la borda, se puede contar con que volverá. Y ha vuelto. La revuelta contra la dictadura siria de Bashar al-Assad en 2011, derivada en conflicto civil, y la brutal respuesta de este régimen y de sus aliados ruso e iraní, han propiciado la entrada de miles de yihadistas en el país y la extensión del conflicto al vecino Irak. La antigua Al-Qaeda en Irak, derrotada y vencida, insisto, antes de la retirada de las tropas estadounidenses de ese país, aprovechó el caos en Siria para transformarse y regenerarse hasta convertirse en una amenaza para la estabilidad de toda la región y más allá. El llamado Estado Islámico es un enemigo al que no hay que subestimar. Es una organización terrorista fanática, aguerrida y sanguinaria, que establece un dominio efectivo sobre el territorio que conquista y que posee abundantes fuentes de financiación y armamento muy sofisticado. Sus tácticas se caracterizan por aunar la guerra asimétrica y los métodos propios de un ejército regular, y son tácticas, no obstante, muy flexibles, como demuestra su adaptación a los ataques aéreos lanzados contra él por la coalición internacional liderada por los Estados Unidos. Como afirmó recientemente el presidente Barack Obama, Siria se ha convertido en la zona cero de los yihadistas de todo el mundo. El caos en Siria y la expansión del Estado Islámico prueban, en definitiva, que no solo intervenir tiene costes, no intervenir también los tiene, y a veces muchos más altos. Por eso, la colaboración en el ámbito militar es especialmente esencial. Pero en la coalición ad hoc contra el Estado Islámico se han puesto de relieve los problemas que afligen a la OTAN, clave de bóveda de la relación transatlántica desde la Guerra Fría. Las carencias muy graves en lo tocante a las capacidades militares han sido agravadas aún más por la reducción del gasto en defensa de muchos de los países europeos integrados en la Alianza. Pero lo que en mayor medida pone en peligro hoy la cohesión de la OTAN es la pérdida de una razón de ser compartida por todos sus miembros. Me refiero a la ausencia de un compromiso político claro común a todos los miembros de la Alianza Atlántica, convertida, al menos hasta la agresión rusa a Ucrania, en una suerte de agencia para compartir recursos militares. La regeneración de la OTAN requiere el compromiso explícito de todos sus miembros con la defensa colectiva y con el crucial artículo 5 del Tratado de Washington. E idéntico nivel de compromiso exige la coalición contra el Estado Islámico. La solidaridad entre los aliados se vería favorecida si existiera una decidida voluntad pedagógica en sus respectivos gobiernos en todas partes. Hablo de explicar, de concienciar a la población sobre la magnitud
de la amenaza a la que nos enfrentamos y la necesidad de un esfuerzo continuado en el tiempo. Esto es un trabajo político de primer orden. Hablo de incidir en la brutalidad de los individuos que decapitan y crucifican a los que consideran infieles. Hablo de subrayar el origen occidental de algunos de los miembros del Estado Islámico y de prevenir sobre el riesgo real de que estos cometan atentados en sus países de origen, como acabamos de ver en el Canadá. Nuestra seguridad y nuestra estabilidad no tienen mejor garantía que la dimensión atlántica. Y, sin embargo, estamos dejando crecer problemas políticos que tienen su origen en la debilidad de esa dimensión. El mundo presenta hoy muchas y muy serias amenazas. Amenazas que lo son especialmente para Europa, cuando precisamente los Estados Unidos han decidido dar un paso atrás y ejercer un liderazgo de baja intensidad en cuestiones que comprometen gravemente nuestra seguridad. Un nuevo escenario estratégico que ha encontrado Europa sin claridad de ideas, sin liderazgos propios y sin capacidades suficientes. Y la realidad está reclamando muy poderosamente nuestra atención. Y, sin embargo, insistimos, porque es más cómodo, en darle la espalda a la realidad, confiados en que alguien se encargará de hacerle frente en nuestro nombre. Pues bien, yo quiero decir que eso no va a ocurrir. Y vistas las decisiones estratégicas esenciales adoptadas por la Administración norteamericana en los últimos años y los efectos que están teniendo sobre los problemas afectados por ellas, los europeos bien haríamos en reaccionar con urgencia y en entender de una vez que nadie va a defender nuestros intereses por nosotros, que nadie va a poner sobre el terreno las capacidades que nosotros no pongamos y que una cosa es tener aliados y otra muy distinta, que alguien vaya a tomarse nuestra seguridad más en serio que nosotros mismos. Esto exige un cambio de naturaleza política que solo podrá producirse con la intensidad y con la rapidez indispensable en el seno de la Comunidad Atlántica renovada, ampliada y fortalecida. Una Comunidad Atlántica no del Atlántico Norte solo, sino de todo el Atlántico. Yo estoy convencido de que la OTAN padece una crisis que solo puede superarse mediante un proyecto político compartido, que a su vez necesita redefinir los objetivos asociados a la seguridad y al bienestar, a la defensa de nuestros valores y de nuestras instituciones, que afortunadamente son ya mucho más que europeas o norteamericanas. Y precisamente por ello, y sin comprometer nunca la unidad de base, debe ser un proyecto servido por estructuras flexibles, modulables en función de la amplitud y de la profundidad de los compromisos que los distintos aliados estén en disposición de asumir en cada ocasión. Una estructura que facilite la reflexión permanente, pero que facilite también la acción cuando sea necesaria. Una estructura que permita corregir el desequilibrio entre quienes hacen posible la seguridad y quienes la disfrutan. Los europeos tenemos que percibir como real la posibilidad de que un día abramos la ventana, busquemos la presencia americana y esa presencia no esté. Y tenemos que percibir la gravedad de tener un paraguas de seguridad propio sin capacidades suficientes ni siquiera para ser un aliado atractivo. Para Europa, por lo tanto, es imposible e indeseable continuar con los actuales niveles de capacidad militar, por razones de influencia, porque ya no está en condiciones de solucionar pequeños problemas en sus fronteras por sí misma y porque la redefinición estratégica norteamericana le obliga a hacer más si no quiere ponerse gravemente en riesgo. La forma de abordar este cambio indispensable no es desafiando el vínculo atlántico, no es sustituyendo las alianzas fiables probadas en el campo de batalla
y selladas con la sangre de quienes la ofrecieron por nuestra libertad, por otras sin sentido estratégico y sin garantía alguna. Pocas veces el método de ensayo y error ha generado resultados políticos prácticos tan concluyentes como este caso. No hay alternativa viable a la alianza estratégica de Europa con los Estados Unidos, y el futuro de esa alianza implica cambios profundos en muchos sentidos. Es imperativo, por lo tanto, actuar para que el vínculo atlántico, debidamente reformado y ampliado, vuelva a ser en toda su potencia el anclaje efectivo de la estabilidad mundial. Finalmente, en cuarto lugar, quiero referirme a las razones económicas. Estas son las que más parecen pesar en la tesis del desplazamiento del centro de gravedad mundial hacia el Pacífico. Y, sin embargo, como anteriormente mencionaba, no está claro que sea una afirmación que se pueda sostener como evidente. Por supuesto, si quienes pertenecemos a la cuenca atlántica del norte y del sur no hacemos nada, no cambiamos nada, no reformamos nada, el centro de gravedad del mundo acabará en cualquier parte. Y dentro de cualquier parte puede ser que acabe en el Pacífico. La cuestión es si tenemos intención de no hacer nada o si más bien tenemos intención de hacer mucho. Porque la cuenca atlántica es el área del planeta en la que más se puede hacer y con mejores perspectivas en todos los terrenos, y especialmente en lo que a la economía se refiere. Permítanme recordar solo algunos datos. La zona atlántica es el espacio comercial más importante del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea representan el 50% del PIB total del mundo y el 30% de las transacciones comerciales que se producen en el mundo. En la zona atlántica, el intercambio de bienes y servicios alcanza los 2.000 millones de euros diarios. Además, África y América Latina están experimentando índices de crecimiento elevados. Sus consumidores demandan cada vez más y mejores productos, nuevos servicios, formación universitaria, y en los próximos años ambas regiones pueden convertirse en factores y en actores relevantes de la economía mundial. La cuenca del Atlántico representa más de un tercio de la producción de petróleo y gas mundial. Alberga más del 60% de las reservas de gas técnicamente recuperables, el 12% de las reservas de gas convencionales y el 40% de las reservas de petróleo que hay en el mundo. En el año 2015, los Estados Unidos superarán a Rusia como primer productor de gas natural. Y en el año 2017, los Estados Unidos superarán a Arabia Saudí como primer productor de petróleo del mundo. Y los Estados Unidos se confirmarán para el próximo medio siglo como la primera potencia industrializada del mundo por esa revolución energética, entre otras cosas. Otros países también están participando de forma activa en estos cambios de producción energética. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Ghana, por ejemplo, Namibia, por ejemplo, Marruecos o Argentina, por ejemplo. Algo parecido puede decirse de las reservas de agua, de alimentos o de minerales. Dicho de otro modo, la cuenca atlántica es la mayor reserva del mundo en agua potable, en materias primas y en alimentos. Y, por supuesto, es imprescindible destacar su expansión demográfica. Los países del Atlántico estamos más conectados que nunca, y la negociación del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es el único objetivo estratégico verdaderamente relevante que tiene la Unión Europea en este momento, y que espero que se pueda concluir, tiene que dar un nuevo impulso a esa relación en la tecnología, en las infraestructuras, en la inversión, en la cooperación policial, en todo. Y todo eso demostrará que nuestra integración es más deseable y mejor. Y las posibilidades son todavía enormes, porque las razones económicas del atlantismo son sencillamente abrumadoras. Creo que este es el diagnóstico realista del atlantismo,
una pieza esencial del futuro de nuestro modo de vida. Pues bien, he expuesto razones y problemas del atlantismo. También he mencionado lo que, a mi juicio, han de ser sus vías de regeneración. No se trata, por supuesto, de volver a 1949. Se trata de entender que redefinir la política atlántica es indispensable para Europa por razones de seguridad, de debilidad demográfica, culturales y económicas. Redefinir la política atlántica, si es indispensable para Europa, es deseable para los Estados Unidos, porque necesitan aliados, porque deben asimilar las nuevas realidades demográficas, empezando por las de su país, y porque debe ejercer un liderazgo eficaz. Y la redefinición de la política atlántica, si es indispensable para Europa y es deseable para los Estados Unidos, es conveniente y una oportunidad histórica para América Latina y para una buena parte de África. La oportunidad de fortalecer sus instituciones, de dar un salto en su desarrollo, de estar donde se toman las decisiones importantes y no al margen de ellas. Y por eso creo que hay que reafirmar los valores que compartimos. Creo que hay que flexibilizar estructuras, recuperar capacidades, dinamizar procedimientos. Creo que la OTAN debe recobrar su sentido histórico, que en este momento significa esencialmente recuperar su papel contra la amenaza terrorista en la lucha que se libra en el Oriente Medio. Sabemos que tenemos dificultades importantes que superar. Europa debe superar las dificultades que encuentran los mecanismos institucionales de una Unión que se mueve a golpes de crisis. Es sin duda un factor de debilidad que se hace patente en un momento crítico para la Unión, cuando además nacionalismos y populismos presentan un preocupante potencial para erosionar los sistemas políticos y desestabilizar el marco institucional de los Estados. Y una cosa que no conviene olvidar es que una cosa es la implosión de los Estados nacionales en el Oriente Medio, en muchos casos fruto del capricho de las potencias colonizadoras de entonces, de la época, y otra cosa es la desestabilización de los Estados nacionales en Europa, o su desintegración, o su desaparición, porque los Estados nacionales son exactamente la historia de Europa. Y por otro lado, América Latina tiene que superar, entre otros, problemas como los que representan países que están fracasando porque se han alejado del modelo político que defendemos. América Latina goza hoy de más democracia y de una mejor institucionalidad. Sus economías se han liberalizado notablemente, se han estabilizado y la región cuenta con clases medias emergentes de una anchura y de un vigor sin precedentes. Asimismo, ha surgido un proceso de integración regional que reúne algunas de las repúblicas que mejor están haciendo las cosas en términos políticos y económicos. Me refiero a la Alianza del Pacífico y a sus 4 miembros fundadores: México, Perú, Colombia y Chile. Aquellos que nos preciamos de ser atlantistas debemos celebrar la constitución de una nueva iniciativa como esta, que a diferencia de la mayoría de los procesos de integración iniciados en América Latina en los últimos años, se fundamentan en los mismos principios que informan Occidente. Dicho de otro modo, no hay nada más atlántico en este momento en la América Latina que la Alianza del Pacífico. Pero en algunas de sus repúblicas hay también un populismo de corte marxista inspirado en los peores ejemplos, que ha degradado las instituciones democráticas. Y aún así, dicho lo anterior, hay muchas más luces que sombras. Pues bien, amigas y amigos, comenzaba esta intervención exponiendo las razones de mi atlantismo. Y quiero terminarla con una referencia, aunque sea muy sucinta, a la gran importancia que el vínculo atlántico tiene para España en la actualidad. Cuando España asumió la modernidad política e hizo suyos esos principios que podríamos denominar atlánticos, pusimos las condiciones para convertirnos en lo que hoy somos, una de las grandes democracias del mundo. Una democracia que, como toda obra humana, es perfectible y reformable. La regeneración es, de hecho,
una de las tareas inherentes a la gobernación de un Estado. Sin embargo, y me reafirmo en lo que dije hace solo unos días, nuestro proyecto de convivencia ni merece ni necesita enmiendas a la totalidad, que nunca, y digo y repito, nunca han traído los efectos regeneradores que se les suponían. Salir del aislamiento y la marginalidad, ser parte activa de Europa y al mismo tiempo acercarse a los Estados Unidos fue para España el principio de una de las mejores etapas de su historia. Una etapa que brindaba a nuestro país la posibilidad de desempeñar por primera vez en más de 2 siglos un papel relevante, de alguna influencia, en el escenario internacional. Fue esa España democrática la que se situó en el grupo de cabeza de Europa y se convirtió en miembro fundador del euro. Esa misma España trabó una relación estrecha de confianza y mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos de América. Ahora que nuestro país vuelve a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual sin duda es un éxito diplomático, España está obligada a estar a la altura sin rehuir sus responsabilidades, sino más bien sabiendo que asumirlas es la mejor manera de ser importantes e influyentes en circunstancias desafiantes y exigentes como las que nos va a tocar vivir en los meses y años venideros. Porque actuar con responsabilidad exige esfuerzo y sacrificio, es cierto, pero la responsabilidad, que es virtuosa en sí misma, siempre arroja al final buenos resultados. España, a pesar de las dificultades económicas y de la cuota de populismo que sufre, sigue siendo un país extraordinario. Un país plenamente atlántico que se halla en condiciones de contribuir decisivamente a la renovación y consolidación de ese vínculo. Ayer, en el Congreso, se dio un importante paso en esa dirección. Ninguna otra nación europea o americana reúne todas esas condiciones. Ninguna está mejor situada que nosotros para cumplir esa tarea entre el viejo y el nuevo mundo. Y ninguna tiene más interés en que el vínculo atlántico, un vínculo que España fue la primera en fundar hace ya 500 años, sea reforzado y mejorado. Tenemos una crisis económica que superar. Tenemos una dependencia energética que mitigar. Tenemos una amenaza terrorista que vencer. Y tenemos, sobre todo, una gran nación a la que devolver la confianza en sí misma, en sus logros pasados y en sus posibilidades futuras. No desaprovechemos la oportunidad que nos ofrece el Atlántico. Lideremos esta causa y asumamos nuestra responsabilidad. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención.